Capítulo 156. Cuñada mayor. La consorte del príncipe heredero de Li, Lu Yixi, y Xiao Jiming fueron novios de la infancia que pasaron a vivir en armonía conyugal después de su matrimonio. Ella era una figura reconocida en Li por sus virtudes. Cuando la consorte del príncipe de Li falleció por enfermedad, Xiao Qiye todavía era un mocoso ignorante. Como dice el refrán, una cuñada mayor virtuosa es comparable a una madre, y eso era precisamente lo que Lu Yixi era a los ojos de Xiao Qiye. No solo era la hermana menor de Lu Wanbai, sino también la amiga íntima de Isujin. El carruaje tirado por caballos se detuvo a las afueras de la ciudad de Sizhou, acompañado por la caballería blindada de Li a ambos lados del camino público. Lu Yixi, sentada dentro, escuchó el sonido de pasos que se acercaban más allá de la cortina. Alguien llamó vicecomandante. Vicecomandante. Lu Yixi juntó suavemente sus manos y pensó con alegría. Es él. Zhouyi se paró fuera del carruaje de caballos y rindió reverencias desde lejos. Saludos a la consorte. Ha sido un viaje largo y agotador, así que, por favor, diríjase a la ciudad rápidamente. Lu Yixi nunca había visto a Zhouyi y, naturalmente, tampoco había escuchado su voz. Como había oído antes el vicecomandante, pensó que Zhouyi era Shen Sichuan. El carruaje se dirigió hacia la puerta de la ciudad, y mientras las ruedas rodaban sobre la grava, silenciosamente levantó una esquina de la cortina de la ventana y vio la espalda de Zhouyi. Zhouyi estaba de espaldas a ella, por lo que Lu Yixi no podía verlo a la cara y pensó que este Shen Sichuan era bastante diferente a como lo describía Xiao Qiye en la carta. Bajó la cortina sin hacer ruido, pero la volvió a levantar al cabo de un momento para echar otro vistazo. Esta vez, el rostro de Zhouyi quedó al descubierto. Era mucho mayor que Xiao Jiming, de estatura media, tenía un rostro delgado y esbelto con una bonita barba a juego. Lu Yixi estaba tan sorprendida que se quedó muda. Afortunadamente, todavía tenía su ingenio y podía recordar que Shen Sichuan era 2 años más joven que Xiao Qiye. Justo en este momento, vio a Zhouyi inclinarse ligeramente para dar paso a una figura blanca. Esta figura blanca era alta y esbelta. Aunque se encontraba de lado, pudo vislumbrar vagamente su apariencia. Lu Yixi lo evaluó cuidadosamente, pensando que ayer realmente no presumía. De hecho, era muy guapo. Es de suponer que se parecía más a su madre. ¿Cómo sabría Shen Sichuan que Lu Yixi lo estaba evaluando? Habló con Zhouyi en un tono tranquilo. Me gustaría pedir a los distintos asesores que redacten hoy el nuevo documento. Los demás asuntos pueden posponerse temporalmente para discutirlos otro día. Aunque Zhouyi era obtuso, también sabía a quién Lu Yixi quería ver. Siguió de cerca a Shen Sichuan y dijo, asignaré inmediatamente a algunos hombres del yamen. Shen Sichuan quedó momentáneamente desconcertado. ¿Para qué? A Zhouyi le sudaban las palmas cuando respondió, para protegerte. Shen Sichuan se quedó sin habla, miró al séquito de unos 500 hombres de la caballería blindada de Li. Si realmente estuvieran aquí para capturarlo, Zhouyi no habría podido detenerlos, incluso si quisiera. Xiao Qiye no había enviado ninguna carta después del 8º mes, así que solo podía actuar basándose en sus conjeturas. Rápidamente tranquilizó a Zhouyi en un tono casual, quizás la consorte del príncipe heredero esté simplemente de paso. Sizhou conduce directo a Chazhou, y es mucho más conveniente dirigirse a Qidong desde allí. No hay necesidad de que su excelencia se preocupe demasiado. No somos enemigos de Li. ¿Quién hubiera imaginado que un comentario tan espontáneo de Shen Sichuan realmente daría en el clavo? Fue precisamente para ir a Qidong que Lu Yixi se dirigió al sur esta vez. Debido a la deserción de Lu Wanbai, Lu Pingyang había sido implicado y la corte imperial ordenó que fuera llevado a prisión preventiva para un juicio. Sin embargo, Isujin solo detuvo a Jingzi, el eunuco inspector del ejército de la comandancia Bianjun, y exigió una explicación al Ministerio de Guerra por la repetida interferencia de Jingzi en los asuntos militares de Bianjun y su participación en el asunto de las provisiones del ejército de Bianjun. Al mismo tiempo, llevó a Lu Pingyang a su propio campamento para cuidarlo. Isujin había enviado una carta a Li en el 6º mes, pidiendo a Xiao Jiming que se llevara a Lu Pingyang lo antes posible. Se trataba de un caso importante, y el punto era en si Lu Wanbai se uniría o no a las 12 tribus de Bianza. Da Zhou no podía recibir ninguna noticia sobre las tropas de guarnición de la comandancia Bianjun,
y con solo ver el acto de Lu Wanbai de penetrar en el desierto, había una alta posibilidad de que desertara a las 12 tribus de Bianza. La petición de los ministros de la corte de someter a Lupinyan a juicio tenía como objetivo mantenerlo como rehén en Kudu, de modo que tuvieran la ventaja de negociar con Lu Wanbai en el futuro. El documento transmitido por el Ministerio de Guerra se encontró con la obstrucción en Kidong, y Sujin hizo la vista gorda. En esta coyuntura, los guardias imperiales deberían haber sido los encargados de llevar a cabo el arresto por orden del edicto imperial. Pero la captura no sucedió. Cuando las tropas de Songo fueron derrotadas hace 6 años, fue por orden del edicto imperial que los guardias imperiales liderados por He Lei detuvieron a Shen para interrogarlo. No solo se necesitaba una orden de arresto, sino también la orden oficial de detención decretada por el Ministerio de Justicia a instancias del emperador, así como las órdenes del emperador en tinta. Después de la muerte de Li Jianeng, la emperatriz viuda asumió el mandato del cielo en su lugar. Originalmente, se había planeado que la emperatriz viuda y la Gran Secretaría emitieran conjuntamente los documentos en lugar de la aprobación redactada personalmente por el emperador. Sin embargo, Sujin no aceptó esto. Ella solo reconocía las órdenes imperiales emitidas personalmente por el propio emperador, y hasta que los guardias imperiales fueran a Kidong con el edicto imperial redactado de la mano del emperador, no liberaría a Lupinyan. An Cheng, al dirigir personalmente a los guardias ceremoniales de honor para el matrimonio entre los clanes Huai, también estaba destinado a negociar con Sujin. La remuneración ofrecida por la emperatriz viuda era bastante generosa, pero no se llegó a ningún acuerdo. Como Kudu ahora dependía de las fuerzas militares de Sujin, no se atrevieron a obligar que entregara al hombre. Xiao Jimin había enviado anteriormente a gente a informarse sobre la situación con el pretexto de enviar regalos de felicitación, a lo que Sujin le había dado verbalmente una respuesta inequívoca. Por lo tanto, el viaje actual de Lu Yixi tenía el preciso propósito de llevar a Lupinyan a Libei. Y para ayudar a su suegro en casa a descubrir el tipo de persona que era Shen Sechuan mientras ella estaba de paso. Naturalmente, Shen Sechuan no podía permitir que Lu Yixi se quedara en una estación de relevo, lo cual era bastante inadecuado para su estatus, por lo que hizo un punto especial en desplegar personas para ordenar el patio e invitar a Lu Yixi a pasar la noche en nombre de Xiao Chille. Lu Yixi notó que los aleros de la residencia eran de un estilo que le gustaba a Xiao Chille, y que tanto el interior como el exterior estaban organizados y bien cuidados. No pudo evitar recordar la carta que Xiao Chille le escribió antes de su partida, de la cual 3 páginas estaban dedicadas a colmar de elogios a Shen Sechuan. Lu Yixi se bajó del carruaje y Din Tao se acercó con alegría a saludarla. Lu Yixi estaba feliz de verlo y tiró de él mientras lo echaba un vistazo. Tao sí también ha crecido una cabeza más. ¿Por qué no regresaste a casa con el segundo joven maestro? Din Tao respondió, el maestro me ordenó que me quedara, y estuviera al lado del joven maestro. Lu Yixi llamó a la sirvienta para que trajera dulces a Din Tao. Se sentó en la silla, juntó las manos debajo de las mangas y preguntó gentilmente, ¿el segundo joven maestro se queda aquí a menudo? Din Tao dudó, habiendo sido advertido por Yao Tian ya antes, pero tampoco se atrevió a mentir a la consorte del príncipe heredero. Así que Lu Yixi habló con una voz aún más suave, cuando estuviste en casa la última vez, a menudo venías para aliviar mi aburrimiento. El nieto heredero siempre ha sabido de su Tao Si Heye, anhela constantemente que vengas a casa y juegues con él. Mientras hablaba, se giró ligeramente hacia un lado, luciendo un poco triste. Han pasado 6 años desde la última vez que vimos a nuestro pequeño Tao Si, y se ha distanciado mucho de mí. Din Tao se apresuró a responder, no, en absoluto. La consorte me trata bien. Incluso antes de que me fuera a Kudu, le encargaste a Jinge que cuidara de mí. Lo recuerdo todo. Lu Yixi se volvió entonces y dijo, eres joven. Como hermanos mayores, es su responsabilidad cuidar bien de ti. Cuando me enteré de cómo Aye era acosado constantemente en Kudu, no podía comer y no paraba de dar vueltas en la cama toda la noche. Me preocupé durante mucho tiempo. Al escuchar esto, Din Tao respondió de inmediato, el maestro no resultó herido cuando dejó Kudu. Las 8 grandes divisiones de entrenamiento no pudieron alcanzarnos, y ese Anjin que vino tras nosotros sigue encerrado en la cárcel. La consorte no debe preocuparse, el maestro es un hombre formidable ahora. Ya que Aye es así de impresionante, Lu Yixi habló con preocupación. ¿Por qué ha tardado tanto su viaje?
El joven maestro resultó herido, relató Din Tao. El maestro quedó atrapado en la capital por An Cheng, y el joven maestro le ayudó mucho. Pero ese An Cheng era realmente abominable. Incluso utilizó al profesor del joven maestro para amenazarlo. El joven maestro no logró salvar a su profesor y, después de dejar Kudu, cayó gravemente enfermo. Todos los médicos en el camino no fueron de ayuda, así que no nos atrevimos a apresurarnos. Lu Jisi no sabía quién era el profesor de Sensei-chuan, pero se alarmó al escuchar esto, y sus expresiones delataron algo de su genuina preocupación cuando preguntó, ¿qué pasó después? ¿Se ha recuperado? Din Tao no sabía cómo explicar esto. Parece haberse recuperado, pero el maestro y el abuelo dicen que no es así. La última vez que el joven maestro estuvo en Chazhou por negocios, cayó enfermo en el camino y el maestro se enfureció terriblemente cuando regresó. Lu Jisi lo sabía. Como era de esperar, Xiao Chiye sí que venía a menudo. Nunca he visto a Aye enojado. Pero el maestro tenía prisa y solo se quedó una noche antes de que tuviera que irse. Din Tao lo pensó un momento antes de añadir en voz baja. Entró dando un salto mortal por el muro. Lu Jisi comprendió y dijo, entonces, ¿eres feliz quedándote aquí? Si quieres volver conmigo, te llevaré. Din Tao vaciló, quería regresar a Libei, pero tampoco podía dejar de lado Sisou sin más. Había hecho planes con Lixion para ir a pescar a las afueras de la ciudad en invierno, y también le había prometido a Higan que aprendería una serie de movimientos antes del año nuevo. Lo más importante es que Sensei-chuan nunca dedujo su asignación y nunca lo había regañado, incluso cuando tenía las ranas en el patio de Sensei-chuan. Lu Jisi se quedó pensativa al observar esto. Le dio una palmadita a Din Tao en la cabeza y no lo puso más en un aprieto. Si Din Tao se mostraba así de indeciso, significaba que Sensei-chuan lo trataba muy bien, y esto era una prueba de que no era una persona difícil de tratar. Por lo menos, tenía una paciencia excepcional con este joven medio crecido. Lu Jisi reflexionó para sí misma. Se trataba de un hombre apuesto, doméstico, paciente y leal que valoraba los lazos. No solo podía ocuparse de los asuntos domésticos, sino que también podía ocuparse de los deberes oficiales. Podía mantener a Aye bajo control y, sin embargo, no era demasiado dominante. Su salud no era la mejor, probablemente una vieja dolencia de sus primeros años en Kudu. Y a pesar de los muchos contratiempos que había sufrido en su vida, siguió siendo amable y tolerante. ¡Qué niño tan maravilloso! Lu Jisi dio una palmada y dijo emocionada, rápido, prepara el pincel y la tinta. Voy a escribir una carta. Envíala a Dajin durante la noche, y haz que el príncipe heredero se lo entregue a su señoría en el campo de batalla cuando haya terminado de leerla. Como un hombre que no pertenecía a la familia inmediata de Lu Jisi, dado su estatus, Sensei-chuan no podía presentarle sus respetos cara a cara, por lo que erigió una pantalla en el patio para separarlos. Ya se habían enterado de que Lu Jisi estaba de paso y, por ello prepararon un pequeño banquete para recibir a este invitado de lejos, con la esposa de Zhou Yi como compañía durante la comida. La señora Zhou era muy astuta. En repetidas ocasiones elogió a Sensei-chuan hasta el cielo durante sus conversaciones privadas con Lu Jisi y eligió algunos incidentes para contárselos. La impresión inicial de Lu Jisi del clan Sen se había basado en Sen Wei. Fue Xiao Chiye quien le envió una carta durante la noche en la que hablaba sin parar de las bondades de Sensei-chuan durante 3 páginas completas. Finalmente, dijo implícitamente que su padre lo había golpeado en el campo de batalla e incluso lo había degradado. También ocultó el incidente en el que había estado en peligro en el estandarte Tudalong y se limitó a decir que estaba herido, lo que hizo que el corazón de Lu Jisi le doliera tanto que no quiso reprocharle más sobre este asunto. Lu Jisi solo se quedaría una noche, todavía tenía que dirigirse al sur, a Chazhou mañana. Cuando terminó el banquete, convocó específicamente a Sensei-chuan al salón. Cuanto más lo miraba, más guapo le parecía y más satisfecha estaba. Al recordar la mención de Xiao Chiye sobre el pasado de Sensei-chuan, así como lo que había escuchado de Din Tao, no pudo evitar sentir un tierno afecto por Sensei-chuan. Sensei-chuan pensó que la forma en que la consorte del príncipe heredero lo miraba era igual al como uno miraría a un conejo. Ella era tan gentil como podía ser, como si ser un poco más feroz haría que él se asustara. Vicecomandante Sen, dijo Lu Jisi con voz suave y gentil. Te he impuesto y te he causado problemas, así que espero que puedas aceptar este regalo como un gesto de mi agradecimiento y aprecio.
Sin siquiera esperar a que Sensei-chuan respondiera, le hizo un gesto a la sirvienta para que se lo presentara. Al contrario de lo que esperaba, no eran nada raro, solo satén en una caja. Como no eran nada valioso, Sensei-chuan no lo rechazó después de algunas cortesías. Pero al aceptarlo, la caja le pareció pesada. Cuando Sensei-chuan regresó al patio, lo abrió para echar un vistazo. Había brazaletes de oro y jade acolchados en el fondo, todos con intrincadas incrustaciones y reliquias familiares exquisitamente elaboradas con mano de obra de calidad. Fei Zhen echó un vistazo a hurtadillas de atrás y se maravilló al pensar si esto no fuera un conjunto de reliquias familiares destinadas a ser transmitidas a la nuera. Pero no se atrevió a vocalizar sus pensamientos, y desvió la mirada en silencio, dejando a Sensei-chuan solo en el lugar, desconcertado.